Hola, muy buenas. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las enfermedades dependientes de los defectos plasmáticos de la coagulación. Pero para ello tenemos que hacer un breve repaso sobre lo que es la fisiología de la coagulación para posteriormente hablar de estas enfermedades. Entonces, para empezar tenemos que dar una breve introducción, donde tenemos que definir dos conceptos muy importantes. Tenemos la diátesis hemorrágica y la coagulación sanguínea. La diátesis hemorragia es básicamente la propensión a la hemorragia que va a ser determinada por distintos factores, mientras que la coagulación sanguínea es un proceso fisiológico esencial que se va a encargar de prevenir el sangrado excesivo posterior a una lesión vascular. Entonces, esta coagulación sanguínea involucra lo que es una cascada de reacciones enzimáticas que culminan en lo que es la formación de un coágulo de fibrina, previniendo esta hemorragia. En esta coagulación pueden existir alteraciones que bien sea pueden resultar en hemorragias o en trombosis. Es por esto que en este video nos vamos a centrar específicamente en lo que es la fisiología de la coagulación y estas enfermedades que surgen por estos defectos plasmáticos. De hecho, aquí si nos fijamos tenemos lo que es el coágulo de fibrina que se forma gracias a la cascada de la coagulación. En este video vamos a ver entonces lo que es la fisiología de la coagulación, como modo de repaso, algo muy breve porque realmente es un video de patología, donde vamos a hablar sobre lo que es la hemostasia, vamos a hablar sobre la coagulación y específicamente la cascada de la coagulación. Vamos a tocar otros componentes de importancia y finalmente lo que es el sistema fibrinolítico. Por otro lado tenemos las enfermedades de los defectos plasmáticos, donde hablaremos de las causas, su etiopatogenia pues. Vamos a hablar primero sobre las manifestaciones clínicas y luego sobre su clasificación, y cada clasificación de las enfermedades tendrán su clínica característica. Finalmente las complicaciones, que son muy cortas, y el diagnóstico. Entonces, para empezar con el repaso fisiológico, tenemos que definir lo que es la hemostasia. La hemostasia es el equilibrio de mantener el proceso de detener el sangrado y también de mantener la sangre en un estado líquido. Esto es un proceso bastante, digamos, como delicado que lleva nuestro cuerpo para mantener estos dos factores en equilibrio. Sin embargo, la hemostasia la vamos a dividir en dos: la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, muy brevemente, ¿ok? Vamos a tener que es un proceso que ocurre principalmente por una vasoconstricción refleja. Esta vasoconstricción refleja ocurre por una lesión en el endotelio, en los vasos sanguíneos, evidentemente reduciendo el flujo sanguíneo en ese sitio de la lesión. Además, conlleva lo que es la adhesión plaquetaria para la formación del tapón plaquetario. Una vez formado el trombo, se va a presentar una actividad procoagulante que favorece la interacción y activación de los factores coagulantes plasmáticos. También tenemos la hemostasia secundaria, que corresponde a la cascada de la coagulación, que es el objetivo del video. El objetivo de esta hemostasia secundaria es formar la cantidad suficiente de trombina que conlleva la formación de fibrina y finalmente termina en la formación del coágulo de fibrina. También es importante recordar que en la hemostasia tenemos dos componentes muy importantes. El primer componente es la sangre y el flujo sanguíneo y el segundo es la pared vascular. Cada uno de estos componentes tienen características. Por ejemplo, la sangre y el flujo sanguíneo van a tener factores procoagulantes y factores anticoagulantes, mientras que la pared vascular tiene factores anticoagulantes y cargas negativas. ¿Qué significa esto de cargas negativas? Esta pared vascular, además de tener su actividad anticoagulante, estas cargas negativas le confieren la capacidad de repeler las plaquetas y de esta forma evitar la adhesión de la misma. También es muy importante saber de que si existen trastornos o desequilibrios en esta hemostasia, vamos a presentar coagulopatías, trombocitopatías, la fibrinólisis, que puede estar alterada, y vasculopatías. Entonces, tenemos que empezar definiendo lo que es la coagulación. Y esta, de forma muy resumida, es la transformación del fibrinógeno en fibrina
Y esta transformación es mediada por el factor 2 de la coagulación, que es la trombina. El factor 2 activado, que es la trombina. Esta trombina se forma mediante la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación entonces es una cascada enzimática que involucra los factores de la coagulación, que los tenemos aquí mencionados. Y no solo eso, sino que también el factor von Willebrand. ¿Qué es esto? ¿Qué son los factores de la coagulación? Estos van a ser unos zimógenos, ¿ok? Los zimógenos básicamente son proenzimas, es decir, son enzimas circulantes en el plasma que se encuentran inactivas. Sin embargo, ellas se tienen que activar. Estos zimógenos se sintetizan principalmente en el hígado, mientras que el factor von Willebrand se sintetiza en el endotelio y en los megacariocitos. ¿Qué significa esto? Significa que el factor von Willebrand va a estar presente tanto en el endotelio de la pared vascular y va a estar presente como una proteína de señalización en la membrana externa de las plaquetas. Entonces, mencionábamos que estos factores de coagulación circulan de forma inactiva. Sin embargo, ellos tienen la capacidad de activarse de forma secuencial y específica, que es lo que conlleva a la formación de este coágulo de fibrina. Algo importante a recalcar es que los factores de coagulación se identifican con unos números y además de eso tienen su letra de activación. Es decir, en el caso de la trombina, realmente la trombina es el factor 2 activado. Sin embargo, cuando ésta se encuentra inactiva, se conoce como factor 2, exclusivamente, no se conoce como factor 2A, sino que se conoce como la protrombina. Algo importante también a saber es que el factor 3, conocido como la tromboplastina tisular, no requiere activarse. Y todos estos factores de coagulación son proteasas de serina, excepto el factor 12. Esta coagulación realmente es un proceso altamente regulado que va a involucrar un delicado equilibrio entre lo que son los procoagulantes y los anticoagulantes. Este equilibrio es esencial para prevenir el sangrado excesivo o bien sea la formación de coágulos inapropiados, es decir, la trombosis, así como también tiene bucles de retroalimentación positiva. Por ejemplo, existe un bucle donde la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina, eso es correcto, pero la trombina también puede afectar puede activar, mejor dicho, la trombina también activa el factor 5, el factor 8, y el factor 11, amplificando aún más la respuesta a la coagulación. Y esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos una imagen, de la cascada de la coagulación, la cual tradicionalmente la vamos a dividir, o se divide, en la vía intrínseca y la vía extrínseca. Si nos fijamos, estas son una cascada secuencial de activaciones o de reacciones enzimáticas, las cuales ambas van a terminar en lo que es la activación del factor X, es decir, el factor 10. Aquí vemos XA, que hace referencia al factor 10 activado. ¿Por qué es esto importante? Porque a partir de este factor 10 activado es donde inicia la vía común, que es la que va a dar formación al coágulo. Entonces, hablemos un poquito sobre esta cascada de la coagulación. Ya mencionamos que ambas vías terminan en lo que es la activación del factor X. Entonces en esta imagen, si nos fijamos, es específicamente la vía común. Tenemos el factor X que se activa en X activado. Sin embargo, el factor X tiene que estimular la protrombina, pero él no lo puede hacer solo. El factor X va a requerir del factor 5, del calcio y de los fosfolípidos. Entonces, este factor 10, junto con los fosfolípidos, el calcio y el factor 5, se unen y van a formar un complejo conocido como el factor activador de la protrombina, que como su nombre bien indica, va a activar o va a favorecer la formación de la protrombina, que es el factor 2, en la trombina, que es el factor 2 activado. Una vez que existe esta trombina, esta va a favorecer o va a estimular la síntesis de la malla estabilizadora del coágulo. Además de eso, también es capaz de activar el factor 8. Y el factor 8 va a tener un efecto que favorece el entrecruzamiento de las fibras de fibrina, brindando mayor estabilidad al coágulo. Dentro de la cascada de la coagulación también vamos a tener dos fases, la fase 1 de Morawitz y la fase 2 de Morawitz. ¿Qué es esto? Aquí tenemos otra imagen de la vía común.
La fase 1 de Morawitz básicamente hace referencia a la transformación de la protrombina en trombina, mientras que la fase 2 de Morawitz hace referencia a la transformación del fibrinógeno en fibrina. Esto es importante porque más adelante cuando veamos la patología, las vamos a dividir según estas fases. Ahora, hablemos un poco sobre la vía extrínseca, también conocida como la vía del factor tisular. Esta vía que vemos aquí en la imagen, se va a activar gracias a lo que es el factor tisular. Entonces, el factor tisular se libera después de una lesión en el endotelio. A diferencia de la vía intrínseca, la vía extrínseca se caracteriza porque es más rápida. Ella va a actuar de forma más rápida para iniciar la cascada de la coagulación. En esta vía se va a encontrar distintos factores, como es el factor 7 y el factor X. ¿Cómo inicia la cascada? Primero que todo vamos a tener lo que es el traumatismo tisular, que va a liberar el factor tisular. ¿Qué hace este factor tisular? El factor tisular estimula el factor 7 para activarlo en factor 7A, es decir, el factor 7 activado. Entonces, cuando se activa el factor 7, ellos van a formar un complejo, conocido como el complejo 7AFT, el cual tiene la capacidad de estimular el factor 10 y activarlo en factor 10 activado. Entonces, a partir de aquí es que inicia la vía común. Pero el factor 10 activado también tiene la capacidad de activar más cantidades de factor 7, aumentando la actividad de la vía extrínseca y activando mayores cantidades del factor 10. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de la vía extrínseca? La vía extrínseca tiene su importancia porque se puede medir gracias al TP, que es el tiempo de protombina, el cual debería tener una duración de 14 a 16 segundos. Por otro lado tenemos la vía intrínseca o también conocida como el sistema de contacto. Esta se va a caracterizar porque se va a activar mediante lo que es el contacto de la sangre con la superficie que se encuentra cargada negativamente, bien sea por el colágeno expuesto en la lesión vascular. El contacto entre la sangre y la superficie va a conllevar a lo que es la activación del factor 12. Si nos fijamos aquí, tenemos traumatismo de la sangre o contacto con el colágeno. Entonces, cuando esto ocurre, el factor 12 se activa. En esta vía vamos a tener involucrados distintos factores, como el factor 8, el factor 9, el factor 11 y el que ya mencionamos, el factor 12. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Mediante la activación del factor 12, inicia la cascada que a su vez va a activar el factor 11 y el factor 11 activa a su vez el factor 9. ¿Qué ocurre? El factor 9 requiere del factor 8. ¿Para qué? Para activar el factor 10. Entonces aquí tenemos el factor 9 activado, quien se combina con el factor 8 activado para estimular el factor 10 y activarlo. Y de esta forma inicia la vía común. Sin embargo, la vía intrínseca también se va a caracterizar porque posee un sistema de amplificación. ¿Cómo es esto? El sistema de amplificación es básicamente una conexión que existe entre la vía intrínseca y la vía extrínseca, donde el factor 7 convierte la precalicreína en calicreína y la calicreína aumenta los niveles del factor 7 activado. ¿Qué ocurre? La combinación entre la calicreína y este recién formado factor 7 activado promueve el tono muscular. ¿Cuál es la importancia clínica de la vía intrínseca? Es que ella se puede medir mediante el tiempo parcial de tromboplastina, o el TPT, el cual debería tener una duración entre 25 y 35 segundos. Para ir culminando con lo que es el repaso de la fisiología, tenemos otros componentes importantes. Ya mencionamos el calcio, que si nos fijamos en las diapositivas anteriores, el calcio es muy importante para mediar las reacciones enzimáticas. También tenemos la vitamina K, la cual es esencial para la síntesis de distintos factores. Tenemos el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Hay una mnemotecnia para recordar los factores que dependen de la vitamina K. Esta mnemotecnia dice qué pasó en 1972. Para recordarla, vamos por partes. ¿Qué pasó? Hace referencia al qué, a la vitamina K. 1972. 1000 hace referencia al factor 10. 900 hace referencia al factor 9.
70 hace referencia al factor 7 y el 2 hace referencia al factor 2. ¿Ok? Entonces esto es una mnemotecnia para recordar los factores que dependen de la vitamina K. También tenemos la antitrombina, ¿ok? Que es una proteína, ¿ok? Que inhibe los factores ya activados. Entre ellos está el factor 2, el factor 9, el factor 10 y el factor 11. También tenemos lo que es la fibrinólisis, que es el proceso de la disolución del coágulo mediado por la plasmina, que ya más adelante vamos a ver eso. Tenemos el endotelio, que en condiciones normales este suele inhibir la coagulación mediante la producción de las prostaciclinas, del óxido nítrico y las trombomodulinas. ¿Ok? Sin embargo, en condiciones patológicas, el endotelio es quien libera el factor tisular y el factor von Willebrand, conllevando a la coagulación. Y finalmente tenemos el sistema de proteína C, el cual se encarga de inactivar el factor 5 y el factor 8, conllevando evidentemente a la inhibición de la coagulación. Y por último tenemos el sistema fibrinolítico, que muy brevemente, ¿ok?, es la conversión del plasminógeno en plasmina. Este plasminógeno es simplemente una proteína inactiva que se encuentra circulando en la sangre. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, tenemos el plasminógeno, se forma la plasmina, quien va a conllevar a la disolución del coágulo. Este plasminógeno entonces la activación de la plasmina, o la formación de la plasmina, va a estar mediada por lo que es el TPA. El TPA es básicamente conocido como el factor activador del plasminógeno tisular, que es el factor, o esto, se libera por el endotelio lesionado. ¿Qué ocurre? Que una vez formada la plasmina, ¿ok?, ella va a ejercer una acción proteolítica en la fibrina para poder eliminar el coágulo. Sin embargo, este sistema fibrinolítico tiene inhibidores. Tenemos la antiplasmina, tenemos la antitripsina y tenemos la macroglobulina. Pasemos ahora con lo que son las enfermedades de los defectos plasmáticos. Para ello tenemos que definir qué son las coagulopatías. Las coagulopatías son básicamente un grupo de trastornos hemorrágicos, ¿ok?, que van a ser causados por deficiencias o disfunciones de los factores de la coagulación, evidentemente conllevando lo que es la incapacidad de formar coágulos sanguíneos. Esto puede ser por distintas causas, pueden ser adquiridas o pueden ser hereditarias. ¿Ok? Independientemente de cuál sea la causa, todo esto va a aumentar el riesgo de las hemorragias. Algo también muy importante a saber es que la hemofilia A y la enfermedad de von Willebrand son bastante comunes. Y también hay factores de riesgo que tenemos que conocer, que son las enfermedades hepáticas, la deficiencia de vitamina K, el uso de anticoagulantes y las enfermedades autoinmunes. Para ello vamos a hablar un poquito sobre la etiopatogenia. Tenemos las causas comunes y las causas no tan comunes. Dentro de las causas comunes vamos a tener lo que es la herencia, la enfermedad hepática, ¿ok?, que va a afectar la síntesis de los factores de coagulación. Y también tenemos el uso de anticoagulantes como es la warfarina o la heparina. Por otro lado tenemos las causas no tan comunes, como el déficit de la vitamina K, ¿ok?, que puede ocurrir por una mala absorción por el uso de otros medicamentos, como son los antibióticos o los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque los antibióticos van a barrer la flora intestinal, mientras que los anticoagulantes bloquean la acción de la vitamina K. Sin embargo, no siempre es por medicamentos, también puede ser. Esta mala absorción también se puede deber a lo que es la diarrea intensa y a la obstrucción biliar. También tenemos enfermedades autoinmunes como es el síndrome antifosfolipídico. ¿Ok? El síndrome antifosfolipídico o antifosfolípido se va a caracterizar porque puede existir un riesgo de trombosis, pero también puede haber riesgo de sangrado por trombocitopenia. Y también finalmente vamos a tener lo que es la coagulación intravascular diseminada, ¿ok?, que es básicamente una activación descontrolada de los factores de la coagulación, conllevando a la formación de microtrombos. Y debido a esta activación descontrolada, existe un agotamiento de los factores de la coagulación y de las plaquetas, conllevando a una hemorragia. Sin embargo, aquí tenemos
otra clasificación, ¿ok?, que vamos a utilizar, donde tenemos las congénitas, las adquiridas y las de sustancias inhibidoras. Dentro de las congénitas vamos a tener que las dividimos también en la vía intrínseca, en la vía extrínseca, déficit en la fase 1 y 2 de Morawitz. Entonces, en la vía intrínseca vamos a tener alteraciones congénitas como es la hemofilia A, la hemofilia B, el síndrome o la enfermedad de von Willebrand y el déficit de antecedente tromboplástico del plasma, también conocido como la hemofilia C o el déficit del factor 11. En la vía extrínseca vamos a tener lo que es la hipoproconvertinemia, que es el déficit del factor 7. Déficit de la fase 1 en Morawitz, tenemos la hipo o disprotrombinemias. Tenemos el déficit de la formación del factor 10, también conocido como la enfermedad de Stewart-Prower. Tenemos el déficit del factor 5 o la parahemofilia. Y en la fase 2 vamos a tener lo que es la afibrinogenemia, la disfibrogenemia y el déficit del factor 13. También tenemos las adquiridas, como son las disfunciones hepáticas y el déficit de vitamina K. Tenemos las sustancias inhibidoras, como es la hiperheparinemia y los inmunocoagulopáticos. También tenemos otras causas, pero que no son objetivos de este video, como son las coagulopatías de consumos, las trombocitopatías, el aumento de los trombocitos o las púrpuras vasculares o angiopáticas. Sin embargo, aquí específicamente nos vamos a centrar en las hemorragias causadas por un déficit en los factores de la coagulación. Entonces, vamos a hablar primero sobre lo que es la clínica, la cual suele variar según la gravedad de la deficiencia del factor. Entonces vamos a tener que puede existir un sangrado fácil o excesivo, ¿ok?, donde vamos a tener hemorragias prolongadas y un aumento del TP y del TPT. Estos tipos de hemorragias pueden ser bien sea hemorragias nasales, como es la epistaxis, puede ser gingivorragia, que es el sangrado en las encías, ¿ok?, e incluso pueden ser hematomas. También vamos a tener lo que es la hemartrosis, ¿ok?, donde vamos a tener lo que es el sangrado dentro del líquido sinovial, afectando principalmente las articulaciones de la rodilla, de los tobillos, de los codos, causando dolor, inflamación y rigidez muscular. Y así también tenemos las hemorragias intramusculares, donde vamos a tener dolor, inflamación y rigidez. Vamos a tener astenia, ¿ok? También vamos a tener lo que son las hemorragias gastrointestinales, donde está la melena, está la hematoquesia, ¿ok? También tenemos la menorragia en las mujeres, donde se van a presentar menstruación abundante y prolongada. Y también muy gravemente, una complicación muy grave en la hemofilia severa, que es la hemorragia intracraneal. ¿Ok? Si nos fijamos en esta imagen, tenemos aquí una hemorragia, ¿ok? Y aquí lo tenemos también, pero en una biopsia. Vamos a hablar un poco más sobre cada una de estas enfermedades. Mencionábamos que la hemofilia A y la hemofilia B entra en la clasificación congénita de la vía intrínseca. La hemofilia A se va a caracterizar por una disminución del factor 8, mientras que la hemofilia B se caracteriza por una disminución del factor 9. Sin embargo, el factor 9 también es conocido como el factor de Christmas. ¿Qué significa esto? Que la hemofilia B también se le conoce como la enfermedad de Christmas. Es un dato interesante para tener en cuenta. La clínica de ambas va a ser similar, sin embargo la hemofilia B es más benigna, ¿ok?, que la hemofilia A. Y ellos se caracterizan por estas hemorragias intramusculares, la hemartrosis, la hematuria y las hemorragias en sistema nervioso central. Sin embargo son infrecuentes, pero se presentan más que todo por complicaciones. Algo característico de la hemofilia, ¿ok?, de la razón por la que es congénita, es porque ella va ligada a la herencia. ¿De qué forma? Aquí, como mencionamos, la herencia es recesiva ligada al cromosoma X. ¿Qué significa esto? Al ir ligada la herencia al cromosoma X, los hombres que son XY tendrán una copia del gen defectuoso, siendo suficiente para desarrollar el déficit del factor coagulante, conllevando a la enfermedad. Por otro lado, las mujeres que son XX, son sus cromosomas, ¿ok?, XX, pueden llegar a tener una copia del gen defectuoso, pero la otra X no es defectuosa. Por ende, es lo suficiente como para suplir la deficiencia del factor coagulante. Es por esto que se dice
que los pacientes masculinos que padecen la hemofilia realmente son ellos quienes la padecen, mientras que las mujeres son las transportadoras de la enfermedad, pero no la padecen, y es por esa razón. También tenemos la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand se caracteriza bien sea por un déficit cuantitativo o cualitativo del factor von Willebrand. Esta realmente es una enfermedad bastante frecuente cuya clínica la vamos a dividir en dos tipos, en hemofílica y en petequial. En la hemofílica vamos a tener una disminución del factor 8 y en la petequial una disminución en la adhesión plaquetaria. Y así como mencionamos anteriormente, la clínica se va a caracterizar por presentar epistaxis y menorragia en las mujeres. La enfermedad de von Willebrand también la podemos clasificar. Tenemos el tipo 1, que es una disminución del factor von Willebrand, ¿okay? Es un déficit cuantitativo. El tipo 2, que es un déficit cualitativo, es decir, los niveles del factor son adecuados, pero no funcionan adecuadamente. Y tenemos el tipo 3, que es un déficit cuantitativo grave del factor von Willebrand hasta tal punto que suele ser indetectable. Dentro del tipo 2, que es la cualitativa, tenemos una subclasificación, donde tenemos el tipo 2A, el 2B, el 2M y el 2N. Sin embargo, nos interesa aquí específicamente la del 2B porque se va a caracterizar por una trombocitopenia leve a moderada intensidad. También vamos a tener otra enfermedad de la vía intrínseca, donde está la hemofilia, ¿ok? La hemofilia C, o también conocido como la deficiencia del factor tromboplástico del plasma, ¿ok? Que es el factor 11. Entonces, un déficit del factor 11. Todo esto entra en lo que es las afectaciones de la vía intrínseca por causas congénitas. Por otro lado, en la vía extrínseca mencionamos que íbamos a tener la hipoproconvertinemia, ¿ok? Que es un déficit del factor 7. Su clínica se va a caracterizar por lo que son hemorragias gastrointestinales, hemartrosis, que suele ser ocasional, y también las menorragias. Además, también vamos a tener, fuera de la vía intrínseca, las afectaciones en la fase 1 de Morawitz, que ya mencionamos, recordemos en el repaso de fisiología, que es la fase que corresponde a la transformación de la protrombina en trombina. Dentro de esta fase tenemos lo que es la hipoprotrombinemia, que es una disminución del factor 2. Tenemos la enfermedad de Stuart-Prower, que es la disminución del factor X. Y tenemos la parahemofilia, que es la disminución del factor 5. También vamos a tener la fase 2 de Morawitz, que es la transformación del fibrinógeno en fibrina. Vamos a tener lo que es la afibrinogenemia, ¿ok? Que es la ausencia casi total del fibrinógeno. Esto suele ser una afectación común en los recién nacidos por hemorragias del cordón umbilical y se caracteriza porque la sangre es incoagulable. Va a ser muy difícil la formación de los coágulos. Tenemos también lo que es la disfibrogenemia. Este es similar a la hemofilia, ya que la molécula del fibrinógeno es defectuosa. ¿Ok? Es decir, vamos a tener niveles adecuados del fibrinógeno, pero ellos no van a cumplir su función adecuadamente. Y finalmente tenemos el déficit del factor 13, que son hemorragias tipo hemofílicas. Por otro lado, también tenemos las enfermedades adquiridas. Entonces tenemos los trastornos hepáticos. Dentro de los trastornos hepáticos es importante mencionar de que hay un déficit del factor 2, del factor 7, del factor 9 y del factor 10. Es decir, hay disminución de los factores que dependen de la vitamina K. Estos trastornos hepáticos suelen ser común en los recién nacidos y van a presentar clínicas de hemorragias gastrointestinales y de cefalohematomas, que ya los mencionamos también, las hemorragias intracraneales. Las causas comunes suelen ser las lesiones del parénquima hepático, que incluso en casos graves suelen disminuir también el factor 5, el 11, el 12 y el 13, pero se va a caracterizar también por un aumento del factor 8, por un aumento de la fibrinólisis y un aumento de la coagulación intravascular. También vamos a tener lo que es la hiperheparinemia, ¿okay? Que es parte de las sustancias inhibidoras,
¿ok? Donde vamos a tener el tratamiento de la trombosis y la embolia suele ser común que cause esta hiperheparinemia, ¿ok? Porque es el medicamento que se suele utilizar. Esto va a conllevar a lo que es un aumento del TPT y evidentemente al sangrado. Entonces, otra causa adquirida es el déficit de la vitamina K, la cual se va a caracterizar por la hipoprotrombinemia. Por ende, existe una diátesis hemorrágica latente y se caracteriza por un aumento del TP y del TPT. Y finalmente, otra causa de sustancias inhibidoras son los inmunocoagulopáticos. Esto es básicamente son trastornos de las inmunoglobulinas G y la inmunoglobulina M, donde vamos a tener sustancias inhibidoras neutralizantes e interceptoras. ¿Cuál es la diferencia? Que las neutralizantes, como su nombre indica, neutralizan específicamente un factor de la coagulación. El más común suele ser el factor 8, mientras que las interceptoras interceptan específicamente una fase de la coagulación, donde la más afectada comúnmente suele ser la fase 1 de Morawitz. Finalmente ya tenemos las complicaciones, que son deducibles, ¿ok? Por el trastorno, por la prolongación de la enfermedad, donde vamos a tener las hemorragias graves, el daño articular por la hemartrosis y la anemia. La hemartrosis es característico mencionar de que ella no es muy común en su presentación. Sin embargo, si las manifestaciones son crónicas, sí suelen ser comunes, pero en un principio no lo son. Finalmente tenemos los métodos diagnósticos, donde vamos a tener el tiempo de protrombina, que ya mencionábamos, evalúa la vía extrínseca. Si existe una alteración, puede ser por una alteración del factor 7 o una alteración del factor 10. También tenemos lo que es el tiempo parcial de la tromboplastina, el TPT, ¿ok? Que evalúa la vía intrínseca. Es decir, que si existe una alteración, puede ser porque hay una alteración o una afección del factor 8, del factor 9, del factor 11 o del 12. También tenemos lo que es el tiempo de la trombina, que evalúa o mide lo que es la conversión del fibrinógeno en fibrina, es decir, la fase 2 de Morawitz. Y tenemos el método diagnóstico de la medición de los niveles de los factores de la coagulación, que es un poquito más específico. También tenemos los diagnósticos diferenciales, donde tenemos la trombocitopenia, las enfermedades vasculares y el uso de los medicamentos que ya mencionamos, la heparina, la warfarina y los antibióticos. Y finalmente, ya este es el final del video, la bibliografía. Si quieren repasar todo lo mencionado, les recomiendo el Tratado de la Fisiología Médica del Guyton. Tenemos el Tratado de Medicina Interna del Goodman Cecil. Un libro también muy, muy bueno es el libro El Diagnóstico y Tratamiento Médico de Marban. Y finalmente, una pequeña actualización sobre la hematología y los trastornos hemorrágicos de la coagulación.